Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, donde te encuentres. Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Géminis. Muchísimas gracias también Géminis por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Te pido por favor, mi querido Géminis, es una lectura bonus. Si puedes ver lo que es la lectura completa, los comerciales completos para que YouTube siga promocionando lo que es mi canal. Como muchos de vosotros sabéis, estoy entregando pocos videos porque recién me estoy recuperando de una operación, ¿vale? Yo creo que en un par de semanas estaré ya, como se dice, al 100%, pero apóyame de esta manera, cariño, ¿vale? Y feliz cumpleaños también. No puedo saludar de repente en estos momentos porque como estoy un poco cansado, cariño, me cuesta responder los mensajes, me cuesta ver de repente los comentarios, pero yo trato al menos un porcentaje, ¿vale? Trato de responder todo lo que está, lo que es en mi posibilidad. Por favor, mi querido Géminis, apóyame de esta manera. No dice, el arcángel Saldolfón, Victoria, tus plegarias han sido escuchadas y serán satisfechas. Mantén la fe. Mi querido Géminis, yo creo que tú vas a estar en una etapa de celebración. Puede ser que a lo mejor de repente has estado buscando justicia en tu vida. Tus ojos lo van a ver, Géminis. O simplemente tú vas a empezar a hacer algún proyecto, algún negocio, o va a haber de repente una comunicación, o te vas a sentir protegido o protegida, ya sea de repente por personas que están lo que es en este plano terrenal, o puede ser de repente por la parte espiritual. ¿Te ha pasado, Géminis, que a lo mejor me dice Richard, como que últimamente yo me siento más intuitivo, más intuitiva, como que siento que estoy más cerca a lo que es a Dios, siento que estoy más cerca a lo que es en la parte espiritual? Siento que muchos de vosotros ya no se lo toman las cosas de repente de una forma negativa, como diciendo, todo me sale mal, todo es terrible, y si en algún momento de repente tú piensas así, como que luego das un paso atrás, pero para poder reflexionar, para poder pensar, porque creo que tu conciencia, creo que las energías te dicen, mi querido Géminis, para todo va a haber solución. Muy pronto tú vas a encontrar esa lucecita que hace falta. Muy pronto tú vas a empezar a sonreír. Tú vas a empezar a disfrutar de la vida. O simplemente, Géminis, de repente tú estás disfrutando, estás siendo feliz, estás sonriendo por los triunfos de otra persona. ¿Quién te dice a ti que a lo mejor si eres madre o padre, tú querías de repente que tu hijo, tu hija logre algún tipo de objetivo? Tú querías de repente, yo qué sé, que un familiar, un amigo, una amiga empiece a ser feliz, empiece a disfrutar de la vida y estás viendo ahora, o ahora simplemente lo estás notando de que las cosas empiezan a cambiar. No todo tiene que ser simplemente para ustedes, porque a lo mejor lo que llamamos como victoria, lo que llamamos como celebración, es también porque a ti te llena de regocijo, te llena de alegría, de entusiasmo, la felicidad de otras personas, la felicidad de tu entorno. Eres una persona muy protector, muy protectora, Géminis. Siento que la parte espiritual está contigo. Siento como que las energías me dicen, para Géminis va a llegar algo fantástico y mi hijo, mi hija solamente tiene que tener un poco de paciencia, cariño, porque no dicen victoria, tus plegarias, Géminis. Si a lo mejor de repente todo este tiempo tú sentías de que la vida no era muy justa contigo, que a lo mejor de repente personas que te habían hecho daño, personas que habían hablado mal de ti o personas que te han hecho la vida de cuadritos en el trabajo, en tu vida personal, como que a ellos no les pasaba nada, como que ellos de repente, yo qué sé, todo lo malo era para ti y todo lo bueno para ellos. Y tú muchas veces te has puesto a decir, esto no es justo. ¿Cómo puede ser que Dios se olvide de mí? Dios no se olvida de nadie, es cariño, y mucho menos de ti, Géminis. Yo siempre lo he dicho, Géminis está protegido. Hay un pacto, hay una conexión con la parte divina entre vosotros dos. Y quizá de repente me dice Richard, pero ¿cómo puedes decirme esto? ¿Sabes por qué yo te digo las cosas con seguridad para tu signo? Porque mi madre es Géminis y a lo mejor está viendo esta lectura. Entonces, yo siento tu conexión, cariño. Yo siento tu conexión porque yo vengo de una madre que es del signo Géminis. Yo soy Cáncer, muy diferente a Géminis, pero yo puedo sentir esa conexión, esa energía. Muy pronto vas a empezar a celebrar o ya estás empezando a celebrar una victoria.
tanto lo que es en la parte personal como también de repente de los otros, ¿vale? Vamos a ver qué nos dice en el tarot vidente de luz. Vamos a ver. Vamos a ver, mi querido Géminis. A ver. A ver, ¿qué me dicen? Muy bien. Mira, aquí me sale lo que es la carta del Caballero de Bastos. No sé por qué siento, Géminis, que últimamente de repente estás como muy entusiasmado, muy entusiasmada, ya sea de repente porque hay una conexión con una persona en concreto o porque tú estás sintiendo recompensas en tu vida, también puede ser. Si supongamos, me dice Richard, en este momento mis ojos están empezando a ver prácticamente todo lo que me había hecho este fulano o esta fulana, como que mis ojos están viendo que lo están pagando. Hay algo que tú estás celebrando, Géminis. Hay algo que tú estás disfrutando, pero esto ya lo vienes viviendo ya desde hace un tiempo, ¿vale? No es algo que esté pasando ahora, no. Es como si a lo mejor de repente tú estás siendo testigo o testiga de un acontecimiento que tú querías que llegara ya. Muchos de vosotros también, si hablamos lo que es en la parte del trabajo, del proyecto, si a lo mejor de repente me dices, estoy en una semanita o llevo una temporada en la cual el negocio no me va bien, en la cual de repente el trabajo no me va bien, pero tú tienes una idea en tu cabeza. A lo mejor me dice Richard, quiero reinventarme, quiero hacer un proyecto, quiero hacer un negocio. A mí me dicen, cariño, tienes que empezar a avanzar, tienes que empezar a crecer. No te cierres, me dicen, ¿vale? Porque tenemos aquí la carta del 4 de oros. Que en algún momento de repente te vienen ideas, te vienen proyectos, te vienen sueños, pero puede ser que tengas miedo, puede ser que me diga Richard, y si pierdo todo lo que de repente tienes ahorrado, o si a lo mejor tienes una propuesta de trabajo, de negocio, de hacer un viaje, de repente te da un poco de temor dejar a tus hijos, dejar a tu entorno. Yo creo, Géminis, que tienes que empezar a avanzar, ¿vale? Porque a ti te va a llegar lo que es la victoria. Si a lo mejor, si lo relacionamos lo que es en la parte de los sentimientos, yo siento, yo creo que muy dentro de tu ser, yo creo que muy dentro de tu energía, y recuerda el contacto que tú tienes con Dios, con el universo, tú sientes que tarde o temprano, aquella persona, aquel amor que se fue, va a volver otra vez a tus brazos. Si tú lo quieres, ¿vale, Géminis? Si tú lo quieres. Si tú no lo quieres, pues simplemente suelta. Deja que sea feliz él o ella y tú continúa lo que es con tu vida. Si tú lo quieres. ¿Por qué te digo? Porque es como si ya tu esencia, es como si ya tu espíritu, tu energía, ya estuvieras celebrando anticipadamente. Recuerda que tienes ese don de la intuición. Recuerda que últimamente te siento muy espiritual. Recuerda que Dios y el universo te está protegiendo. Entonces, yo creo que a pesar de los problemas, a pesar que a lo mejor de repente esa persona está con otro o con otra, tú sientes que tarde o temprano va a regresar otra vez lo que es al nido, va a regresar otra vez lo que es al hogar. Si tu intuición, tu corazonada te dice esto, cariño, tenlo por seguro que va a ser así. Si tú quieres, ¿vale? Si tú me dices, Richard, no, yo quiero pasar página, yo ni loco ni loca vuelvo con esta persona. Entonces ya estás poniendo lo que es una barrera, ya estás poniendo un bloqueo a las energías, ¿vale? Entonces esa persona ya jamás va a volver a tu vida porque tú no lo quieres, tú lo estás rechazando, tú ya no quieres volver a repetir ese plato, tú ya no quieres volver con esta persona. Cuando vosotros empiezan a decir, yo no lo quiero, me ha hecho mucho daño, no lo quiero ver por aquí, esta persona no vuelve. ¿Vale? Porque recuerda que todo es libre albedrío. Aunque Dios, el universo, las energías te quieran devolver ese gran amor, pero si tú estás renegando, si tú estás diciendo que no lo quieres, si tú estás recordando cosas negativas, pues entonces el universo entiende, Dios entiende, las energías entiende de que esta relación o esta situación te hace daño. ¿Vale? Es muy importante que tú sepas cómo funcionan las energías, cómo trabajan las energías. Tenemos aquí la carta del 4 de oros. Siento que hay mucho de vosotros que se está aferrando a algo en el presente, ya sea de repente en un trabajo, ya sea de repente en la comunicación, o no quieres dejar a una persona, o no quieres de repente cambiar de hogar, cambiar de trabajo o hacer un viaje.
como que te aferras mucho a lo que tú tienes actualmente, ¿vale? Esto está vinculado tanto en lo que es en la parte monetaria, en la parte laboral, como también en los sentimientos. ¿Por qué te digo esto? Como que tú de repente, como que te entra de repente ese sentimiento de estar recordando, de estar pensando. Si lo relacionamos lo que es en la parte de los sentimientos, Richard, tanto tiempo vivido, tantas horas, tantos momentos vividos con esta persona, que me cuesta de repente renunciar a él o a ella. Te aferras, me dicen. Si a lo mejor de repente me dice Richard, en el trabajo, en el proyecto, siento que a lo mejor de repente me dice Richard, no, yo he dedicado mucho tiempo en este trabajo, en este proyecto, mucha dedicación, aquí está parte de mi vida, parte de mi historia, y yo no quiero dejar ese trabajo, yo no quiero dejar ese proyecto. Te aferras mucho a una situación, ¿vale? En el presente, mira. Tenemos la carta de la sacerdotisa y tenemos la carta de la sota de bastos. Entonces me dicen aquí, mi querido Géminis, tú vas a empezar a recibir señales o tú ya estás recibiendo señales, que a lo mejor de repente ha llegado el momento de que empieces a hacer un cambio. Te vuelvo a repetir, si tú quieres. Si tú no quieres hacer este cambio, todo es libre albedrío. ¿Por qué te digo que vas a empezar a recibir señales, mensajes? Puede ser de repente a través de esta lectura, a través de los arcángeles. Todo lo que tú hagas, todo lo que tú empieces en tu vida, te va a llevar lo que es a la victoria. Pero también aquí con la carta del 4 de oro me dicen, deja de aferrarte de repente a los recuerdos, deja de aferrarte de repente a una situación que tú sabes que tienes que empezar con el cambio, que tienes que avanzar, porque tenemos aquí la carta de la sacerdotisa y la carta de la sota de bastos. Tú vas a empezar a recibir señales o de repente vas a sentir esa corazonada, tu intuición, o vas a tener una propuesta. Entonces, al tener esa propuesta, es como si Dios te entrega lo que es en bandeja de plata, tu oportunidad para poder avanzar, para poder crecer, ¿vale? Puede ser que a lo mejor estás pensando en un hombre, estás pensando lo que es en una mujer, y de repente conoces a alguien. De repente empiezas a tratar con una nueva energía. Tú sabes que hay química, tú sabes que hay feeling con esta persona. Entonces, tú tienes que aprovechar esa oportunidad. Claro, si quieres, ¿vale? Si quieres. El otro punto. Tranquilamente de repente, puede ser que también se ponga en contacto lo que es tu ex. Puede ser que de repente regresen otra vez viejas amistades, amigos o simplemente una persona especial. Pero tú te aferras a los recuerdos. Si tú has tenido algún tipo de discusión, si tú has tenido algún tipo de lío con esta persona, tú te aferras a esos momentos. Es importante, Géminis, que empieces a avanzar. Es importante que salgas de tu centro de confort. Es importante que empieces a olvidar, que empieces a recuperar tu trono prácticamente, que empieces a recuperar lo que es tu autoestima también, ¿vale? Porque Géminis, yo sé que a lo mejor me dice Richard, yo no puedo olvidar, yo no puedo perdonar a esta persona porque a mí me ha hecho mucho daño, a mí me ha causado mucho dolor. He sido de repente víctima de humillaciones. Puede ser que esta persona se tiró el lujo, vamos a poner, ¿vale? Esta persona de repente pasó por tus narices con el otro, con la otra, a ti te dolió mucho esto, esta persona de repente intentó de una forma poder destruirte porque estaba de repente encaprichado o encaprichada por la otra persona o simplemente en ese momento pues no estaba razonando bien. No estaba siendo una persona justa, simplemente actuaba por su beneficio propio, ¿vale? Entonces me dicen, Géminis, yo sé que esta persona de repente te ha hecho mucho daño, pero tú no puedes continuar con esos recuerdos, tú no puedes continuar con ese bucle. Tú lo que tienes que hacer, Géminis, es empezar a pensar en ti. Y esto de empezar a pensar en ti es borrón y cuenta nueva. Ya no lo hagas por ellos, hazlo por ti, me dicen. Hazlo por ti, porque todavía hay algo que vivir en tu vida, ya sea de repente con esta persona, ya sea de repente sola o simplemente con una nueva oportunidad. Pero si tú continúas de repente anclado o anclada a ese sentimiento, a ese mal recuerdo, pues simplemente, cariño, vas a continuar en ese bucle. Y eso es lo que no queremos para vosotros, ¿vale? Te voy a dar lo que es signos. Vamos a ver. Me sale un Libra, tienes que tomar una decisión. Piscis o Acuario, Leo. Otra vez me reafirmó Piscis. Cáncer,
Escorpio, no sé por qué sentí un Capricornio. Me ha salido sin querer, ¿vale? He sentido lo que es un Capricornio también. Te enseño las cartas y debajo tengo un Leo. Te voy a dar lo que es iniciales. Recuerda que las iniciales abarcan también el apellido, de repente el apelativo, el apodo de la persona de tu interés, el nombre. Tú tienes que tomar lo que mejor suene contigo, ¿vale? Vamos a ver las iniciales. La letra Z, la letra V, la letra S, la letra N y otra vez la letra Z. A lo mejor de repente la persona de tu interés es de apellido, supongamos Zabaleta, o a lo mejor de repente a la persona de tu interés le han dicho Zorro o Zorra de repente, ¿no? Tú tienes que tomar lo que es tuyo, ¿vale? Yo qué sé. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot arcano para vosotros. No sé por qué, Géminis, estoy sintiendo. Es que he estado barajeando la carta y me dice, dile que estoy aquí, dile que soy yo, dile que soy yo. ¿No será, Géminis, que a lo mejor de repente, porque recuerda que yo siento mucho tu energía, ¿vale? Yo puedo estar convaleciente, yo puedo estar un poco enfermito, lo que sea, cariño, pero yo siento tu energía. Entre tú y yo hay una conexión muy fuerte. Siento que muchos de vosotros de repente ha tenido algún tipo de pérdida o recuerdas a algún familiar, ¿vale? O puede ser un hijo también, pero no sé por qué sentido que me dicen, dile que yo estoy aquí. En estos momentos tú tienes un dolor muy grande por esta situación, porque tenemos aquí lo que es la carta del 3 de espadas. Creo que muchas veces, no sé por qué te visualizo como que puede ser que tengas algún tipo de templo en tu casa, puede ser que tengas una capilla. Puedo visualizar como que tú de repente pones velas o pones rosas, algún tipo de cuadro, ¿vale? Tú en el marco de tu puerta, pero no es en la entrada de tu casa, es en el interior. Puede ser de repente que dé acceso a un cuarto, puede ser que dé acceso a un salón, pero en el marco de tu puerta, no sé si vosotros se acuerdan, en la casa de los abuelos, que siempre había la imagen del corazón de Jesús. Tú debes tener algo parecido. O tienes de repente la imagen de una persona, la cual de repente siempre lo pones una rosita, lo pones una vela, o tiene la imagen de repente tú de un santo. Porque puedo sentir esto que me dicen, dile que yo estoy aquí, dile que yo estoy en esta lectura, dile que yo siempre le cuido. Siempre, ¿vale? Me sale aquí también la carta del 9 de Pentáculos y me sale la carta del Caballero de Bastos. Para muchos de vosotros, de repente cada vez que tienes algún tipo de problema que puede estar vinculado lo que es en el trato, la comunicación, pero también lo que es en la parte material, ¿vale? Como que tú tienes tanta fe a esta imagen, como que tú tienes tanta fe de repente a esta foto, esta estampita. Siento que muchos de vosotros inclusive tienen de repente algún tipo de estampita o de foto, la cual llevan lo que es en la billetera. Es como si fuera tu amuleto. Sí, ¿por qué te digo? Porque yo veo que lo tienes una fe, pero es una fe muy, muy fuerte, es una fe muy grande. Te voy a pedir algo, Géminis, ¿vale? ¿Por qué te lo pido? Porque tú eres una persona que está muy cerca a Dios. Te lo voy a decir. Pide por favor por mí, ¿vale, Géminis? Pide por favor que mi recuperación se acelere ya. Creo que ha habido un error de los cirujanos, algo, no sé, porque mi herida se ha sanado lo que es ponlo, un 90%, pero hay una parte que cuesta, y es un dolor que siempre está ahí, pero todo está seco, todo está sano, pero es un dolor que está ahí, ¿vale? Pero como ellos, los doctores, hasta que no te ven de repente que te está saliendo el corazón, no reaccionan, ¿vale? Pero yo sé que la fe de Dios, yo sé que el poder de Dios es más fuerte. Y como tú eres un ángel terrenal, te pido por favor que ores por mí, ¿vale? Yo soy así, yo soy muy directo, cariño. Entonces, ¿por qué te digo esto, Géminis? Porque yo estoy sintiendo, Géminis, que tú tienes un santo, o tienes una estampita, o tú pides mucho a un familiar y ellos te escuchan, cariño. Ellos te escuchan, ¿vale? ¿Por qué te digo? Porque se rompe todas las barreras, se rompe todos los bloqueos. Cuando tú lo haces con fe y te recompensan, dice. Te recompensan, cariño. Mi querido Géminis, hay algo espiritual aquí. Yo no me voy a quedar conforme porque, te soy sincero, a mí también me conviene, ¿vale? Yo no me voy a quedar conforme, voy a pedir un mensaje de los arcángeles.
A ver, siento esa palabra que me dice, Géminis está tocado por Dios. Vamos a ver qué me dicen los arcángeles. A ver. El ser amado, mira, es muy curioso. El arcángel Samuel, yo te ayudo en tu relación con tu alma gemela y espiritual. Tú tienes un arcángel, tú tienes un ángel, tú tienes un santo, una virgen que te escucha, cariño. Tú tienes a alguien que te escucha, que siempre te da regalos. Te pido por favor que ores por mí, Géminis. Yo sé que a lo mejor me dirá Richard, hay otros problemas más importantes, pero cariño, para poder ayudar al resto también, ¿vale? Porque yo siento esa corazonada. No sé por qué me dicen los guías, no sé por qué me dicen las energías, pídelo a Géminis. No sé por qué siento esto, ¿vale? Llámame loco, di lo que tú quieras, pero yo estoy sintiendo esto, cariño. Estoy sintiendo que me dicen, pídelo a Géminis. Y yo sé, Géminis, que tú me vas a ayudar en esto. Yo sé que tú vas a pedir, cariño. Yo lo sé, porque tú tienes buen corazón, Géminis. Tú estás hecho de otro palo, te lo digo así. Aunque a lo mejor de repente te juzguen, a lo mejor de repente digan de que tienes un mal carácter, la cual es verdad, cariño, las cosas como son, pero tú tienes un corazón maravilloso, ¿vale? Yo sé que tú vas a pedir por mí, yo sé que tú vas a pedir también por los demás. Hay una frase que siempre dice, ¿vale? Comparte, ¿para qué? Para que te llegue recompensa, para que te llegue lo que es abundancia. Tú haces el bien y Dios está observando todo esto. Vamos a continuar. Es muy especial. Si te he hecho esta lectura bonus, si te estoy hablando de este tema, es por algo, ¿vale? Vamos a ver qué me dice en el tarot egipcio. ¿Ves? ¿Ves, Géminis? Es que no quiero gritar porque me va a doler. No quiero gritar. Yo siempre que he dicho, cariño, con la carta de la sacerdotisa, la carta de la sacerdotisa representa para mí, yo lo represento lo que es el rey Salomón. La carta de la sacerdotisa nos habla de una persona que puede manipular la magia. La carta de la sacerdotisa nos habla de una persona evolucionada. Míralo, cariño. Míralo esta carta. Entonces, como tú tienes la carta de la sacerdotisa, ¿por qué tienes esos dones? ¿Por qué tú tienes ese poder de sanación? ¿Por qué tú tienes ese poder de estar cercano con Dios, con el universo? Porque tú, en otra vida pasada, cariño, tú has sido de repente una sacerdotisa, tú has sido de repente un chamán, tú has sido de repente una persona que utilizaba las energías, que utilizaba prácticamente a los ángeles, al contacto con Dios, pero no lo hacías para hacer el daño. No, porque esa no es tu energía, cariño, ¿vale? No lo hacías para hacer el daño, lo hacías para ayudar a los demás. No vaya a ser, Géminis, que a partir que yo te digo esta lectura, tú vas a sentir de repente como una energía en tu cuerpo o un hormigueo en cualquier parte de tu cuerpo. Tú vas a sentir de repente que por encima de la mollera de tu cabeza entra como una energía. ¿Sabes qué es esto, cariño? Que te está tocando la energía de Dios del universo, que te está diciendo, ahora ya sabes para qué estás en este mundo. Géminis, ahora ya sabes cuál es tu propósito, ahora ya sabes cuál es tu don. Mi querido Géminis, yo te ruego que aproveches esta energía, este don, cariño, tanto para tu vida como también para que tú ayudes a los demás. Todo es un plan divino. Todos los que llegan a mi canal, yo me he dado cuenta, son personas que le gusta ayudar, son personas que están buscando cómo evolucionar, cómo crecer, cariño. No todo el mundo pregunta por su ex, porque yo leo los mensajes, me cuesta, pero yo siento de que de repente ponlo que a lo mejor yo soy el primer escalón. ¿Para qué? Para que tú llegues a tu propósito de vida, para que tú llegues a tu destino. Te juro, Géminis, te juro por lo más sagrado que tengo, que te estoy hablando de esto, porque yo he empezado haciendo la lectura con dolor, ¿vale? Siempre tengo el dolor, aunque me tome calmantes. Te juro que te estoy diciendo esto y no estoy sintiendo dolor. No estoy sintiendo dolor, Géminis. Aunque me llegue después, en este momento no estoy sintiendo dolor, Géminis. Te lo juro. No, no sé qué es lo que pasa, no sé si a lo mejor de repente estoy recibiendo una recompensa porque te estoy entregando este mensaje, pero tú vienes de reencarnaciones, Géminis. Vienes de reencarnación, reencarnación y reencarnación. Tu propósito de vida es ayudar a los demás, es ayudarte a ti, es disfrutar de la felicidad de los otros, de tu familia, de tu entorno. Recuerda que nadie va a poder hacerte daño, pero sí de repente a tu entorno, pero para eso tú has nacido. ¿Para qué? Para proteger a ellos.
Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Bendiciones de corazón. Ya me estarás comentando, por favor. Un besote. Recuerda que eres un ser celestial. Hasta la vista, Géminis.